Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenas tardes, amigos. Soy Julio Barco y empezamos otra emisión de Poetizando. Y para hoy día vamos a dejar un poco de lado los temas que venimos tocando para ceñirnos pues a una problemática del presente, ¿no? Algo que nos está convocando a la crítica y que ha desatado toda clase de polémicas en este contexto. Y me refiero pues a la Feria de Guadalajara y a la lista que acaba de cambiar el ministro Ciro Gálvez. Personalmente, considero que toda lista pues es subjetiva, ¿no? Que toda elección de una cantidad de autores pues nos remite necesariamente a una mirada que no es necesariamente imparcial. En ese sentido, hay mucho que decir sobre esta lista, sobre la nueva lista y la antigua lista, pero les voy a dar unas ideas para que ustedes se refresquen y los que no saben de lo que les voy comentando tengan una idea de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay una feria del libro que queda pues en México, que es la Feria de Guadalajara, ¿no? Que invita pues a poetas, escritores de cada país y lleva pues a una serie de autores que son los más representativos de esos espacios, ¿no? Lo polémico, amigos, fue la lista que se impuso al inicio, una lista que consideramos muy cerrada, solamente cercada por algunos amigos, y frente a esa lista, los que siguen leyendo la página de Lima Gris recordarán el texto que escribí. Es un texto que les voy a leer algunas partes para que sepan también más del tema, ¿no? Por ejemplo, en ese momento yo escribí lo siguiente, ¿no? No hay duda de que toda lista es polémica. Al seleccionar omitimos y esto genera problemas. Sin embargo, se espera que una selección nacional sea al menos neutral o siquiera tenga algo de imparcialidad. Y dicho esto, voy directo al punto. La Feria del Libro de Guadalajara, México, de este año 2021. Acaba de salir la lista con los 60 participantes y lo primero que uno piensa es que se trata de una camada de amigos y de una visión estrecha de la literatura peruana actual. No es novedad que hacer literatura en el Perú es ir contra la corriente, pues se precisa de mucha capacidad de resistencia para aguantar la ausencia de políticas positivas, culturales, o se padece un mercado vacuo y sin demasiado empuje, donde los intentos y corajes son detenidos por una maquinaria que no alienta la creatividad y el talento literario y, por otro lado, de un mercado incipiente de lectores. Me detengo aquí un momento porque lo que escribí en ese entonces, ahora aún lo sostengo, ¿no? Y es muy cierto. En el Perú, pues, los que sueñan con hacerse escritores, los que les gusta la poesía, los que sienten que realmente es su vocación, algo en lo cual se quieren dedicar de manera seria, como hay que dedicarnos y dedicarse pues a las cosas que consideramos con valor, vemos pues que nuestro país en gran medida nos desalienta, ¿no? Es muy poco, digamos, el empuje que existe a nivel del mercado interno editorial. Más bien hay una falta de incentivos. Yo me pregunto por qué no se dio también un dinero de apoyo a las editoriales jóvenes o independientes cuando empezó la crisis del coronavirus, ¿no? Y además no tenemos un mercado pues activo, un mercado que funcione y de esa manera pues se genere más lectores, que es uno de los grandes problemas que hay en nuestro país. Bueno, luego sigo leyendo y dice: encima, no hay incentivo de la industria editorial nacional ni política que ayuden al trabajo y genio de los talentos de los espacios más populares. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo nacen los escritores en espacios donde no hay bibliotecas, donde no hay difusión de talleres de literatura, donde no hay becas para promocionar e incentivar la creación literaria, ¿no? Y algunos de repente que me escuchan considerarán que sí, pues, ¿no? Es más necesario que le demos dinero a otros tipos de urgencias, ¿no? Como hacer calles, veredas, etc. Sin embargo, no olvidemos, amigos,
algo que es muy cierto, ¿no? Que el país, un país como el nuestro, tiene pues la riqueza, tiene que estar pues en la gente, ¿no? Si la gente realmente tiene una riqueza intelectual, tiene más lecturas, de alguna forma también vamos a empezar a transformarnos, a crecer, a tener más creatividad, más herramientas. Pero ¿cómo se puede desarrollar eso si no hay un contexto que a veces pues facilite, ¿no? Entonces los escritores en el Perú tienen que luchar contra la corriente para realizarse, ¿no? Y quizá también se puede considerar que ello tiene un lado positivo, ¿no? Porque de esa manera se va filtrando, ¿no? Se va filtrando y van quedando solamente los más capacitados. Sin embargo, ¿cuántos escritores, cuántos Vargas Llosa que nunca se realizaron, cuántos Vallejos, cuántos Sologuren, cuántas Blancas Varelas, cuántas Carmen Ollé, que ignoramos porque simplemente no tuvieron un respaldo o no pudieron realizarse en esta actividad que, si bien nos enriquece intelectual y espiritualmente, a veces no cubre pues el lado económico, ¿no? Entonces, luego dije lo siguiente, ¿no? ¿Se imaginan si las municipalidades de todo el Perú organizaran ferias nacionales e internacionales y concursos con el fin de seguir motivando la lectura y escritura? Tampoco se necesitan grandes inversiones, sino lúcidas propuestas. Sin embargo, la ausencia de gente de criterio es una gran dolencia en nuestros días. En ese sentido, para los jóvenes que escribimos y leemos en estos tiempos, nos resulta desalentador que la lista actual de invitados sea una fotografía de la misma camada de autores que siempre son invitados y suelen representar la pluralidad de un país de todas las sangres. Amigos de amigos que llenan revistas y coloquios, que comparten el whisky en los mismos bares y terminan siendo parte de aquella camada de terratenientes literarios que dividen y seleccionan las voces de valor por encima de otra. ¿Y qué pasaba? Entonces, como les cuento, ¿no? Vivimos en un contexto donde no hay demasiado incentivo estatal para los escritores, y en ese contexto, en esa realidad, nos incomoda que siempre sean los mismos los que son invitados a participar en las grandes ferias, como en este caso la Feria de Guadalajara en México. Y yo aquí puse algunos escritores que no fueron invitados y que nos preguntamos por qué, ¿no? Por ejemplo, el poeta Miguel Ildefonso, ¿no? ¿Por qué Miguel Ildefonso, que es un poeta prolífico, Premio Nacional de Literatura, ¿no? Que es autor de más de 20 libros, entre ellos novela, poesía, no ha sido convocado para esta lista? No sabemos, quizá no es muy cercano a los que han hecho este tipo de selección. Luego también sentimos la ausencia de Rodolfo Ibarra, ¿no? Que acaba de publicar Revolución Caliente, libro que se vende como pan caliente en todo el Perú, y la provincia existe. Y ahí es otro punto muy interesante que es necesario cuestionar, ¿no? ¿Por qué las listas que se suelen hacer solo tienen una mirada enfocada en el centro, en la capital? ¿Por qué no miramos también toda la realidad, toda la pluralidad, toda la heterogeneidad de nuestro país? El Perú, amigos, es un país, como decía José María Arguedas, un país de todas las sangres, y además es un país que, dentro de su pluralidad, como ya dije, necesita pues mostrarse de una forma más vasta en toda su propia arquitectura literaria, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay ausencia de escritores de Piura, de Arequipa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con escritores más insulares, como por ejemplo Pedro Favarón, que actualmente radica pues en una parte de la selva, y él está dedicado 100% al trabajo de reconstruir toda esa mitología amazónica? Pero también, por ejemplo, poetas trujillanos que no han sido convocados y que nos preguntamos por qué, como el autor Beethoven Medina, que viene ya con una gran trayectoria literaria, dando pues pasos afirmativos en ese quehacer poético, y también Julia Wong, que también consideramos pues una escritora muy interesante que no debe ser pues olvidada, ¿no? Y luego escribí, ¿no? Y pregunto, ¿esta lista tiene representación de las culturas o de la cultura? ¿Acaso no sería más justo y enriquecedor darle mayor hincapié a las muchísimas editoriales que vienen trabajando contra viento y marea por crear y sostener una literatura nacional? Hacer sólidas estas editoriales, darle la dignidad a los escritores de todos los rincones, incentivar y promocionar la lectura como lo que es,
un espacio de reflexión y arte, criterio y educación, sensibilidad e intensidad. Si las listas solo se limitan a los grupos de cercanos, corremos el riesgo de siempre omitir, silenciar, callar todas las voces, ¿no? Y bueno, esto que les voy leyendo es un texto que ustedes pueden encontrar en la página de Lima Gris. Es un texto que publicamos hace ya casi 2 meses atrás, cuando todavía no sabíamos pues quién iba a ser el presidente, ni sabíamos quién iba a ser el ministro, ¿no? Entonces, la tarea de nuestro país, pues a nivel cultural, está en pañales, está en proceso. No tenemos, por ejemplo, grandes proyectos desde las municipalidades, ¿no?, que ayuden a los escritores. Tampoco pues hay un apoyo a los editores. Vemos también que los que venden libros han sido pues evacuados de sus lugares respectivos. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, 18 años, bajaba a Quilca, que es una calle en el centro de Lima, y ahí pues había todo un emporio de libros inmenso que actualmente es un garaje donde guardan autos, ¿no? Entonces la gran pregunta de esta lista, la gran pregunta que nos hacemos los que somos apasionados de la literatura, porque no estamos acá solamente por la pose, por la figura o por el reconocimiento, nos apasiona la literatura, vivimos por la literatura y morimos por ella. ¿Por qué entonces son olvidados los escritores, son olvidados y tratados con indiferencia en un país como el Perú, que tiene autores universales que nos hacen más ricos, que nos aportan en nuestra cultura y que nos dan pues ese derecho de participar en el mundo contemporáneo, ¿no? Quizá nuestro país no tiene ciencia, ¿no? Es complicado en realidad pues hacer ciencia. Es un país, hay demasiada inversión y es un trabajo a largo plazo, que sin embargo esperamos que se logre también, ¿no? Porque además la ciencia es necesaria, muy necesaria para este mundo que vivimos con todas las tecnologías. Pero el arte, la literatura, que generalmente va siempre más rápido que la ciencia, ¿no? La imaginación de los seres humanos, la imaginación va más rápido que la construcción, ¿no? Cuando Julio Verne pensaba en viajar a la Luna, ya se adelantó más de 50 años a los primeros vuelos y a las primeras ideas que tuvieron los hombres de mandar naves al espacio. Pero ya Julio Verne, por ejemplo, lo estaba pensando. Y así, muchos autores son adelantados para su época, y no solamente para temas de ciencia, ¿no?, sino también para temas de sociología, temas de psicología, temas de filosofía, ¿no? De ahí que gran parte de todos los filósofos, psicólogos, etcétera, cuando estudian sus materias, necesariamente recurren a la literatura, al arte, ¿no? Entonces, en Poetizando queremos reflexionar sobre ello, ¿no? Por una parte, cómo las listas a veces son indiferentes con autores que representan realmente la palabra viva y son olvidados de una manera muy lamentable. Y por otro lado, queremos pues recordar al ministro, si nos está escuchando, a Ciro Gálvez, a quien le mandamos un saludo, recordarles pues la ausencia, recordarles pues la necesidad que tenemos los escritores de este Perú, y hablo por todos, y hablo sobre todo por lo que conozco, que he visto, lo que he experimentado. ¿Por qué no hay más apoyo a un arte que nos da tanta riqueza, ¿no? Yo he viajado a veces, he salido del Perú, he recorrido algunos lugares, por ejemplo estuve por Chile hace algunos años, y me di cuenta pues que la casa de Neruda en Chile, y recuerdo a Neruda porque justamente ayer fue fue un día más de su muerte, ¿no? El 23 de septiembre Neruda fallece, me parece que hace 43 años, pero lo interesante es cómo en Chile se ha asumido a Neruda como parte de su propia riqueza, ¿no? Yo visité la Chascona, que actualmente se encuentra en crisis por la pandemia, porque la casa de Neruda es un museo, y siendo un museo pues vive pues, ¿no?, de los visitantes, ¿no? Pero yo cuando visité este lugar me di cuenta del respeto que tenían hacia los artistas, hacia los poetas y escritores. ¿Por qué en nuestro país no pasa eso? ¿Qué nos falta para que en nuestro país pensemos que los escritores también contribuyen, también construyen el país con palabras? Pero no solamente hablamos de palabras en la literatura, no. Hablamos del espíritu, hablamos de la mente, hablamos de toda clase de reflexiones que la literatura provoca.
La literatura desata, nos incendia, desata la imaginación, desata la capacidad creadora del ser humano, que es una capacidad innata, una capacidad con la que nacemos. Y además desarrolla eso que nuestro país necesita, que es la comprensión lectora. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país que viva de una forma indiferente con sus escritores? ¿Hasta cuándo? Yo invito al ministro, si me escucha, invito a los que me escuchan, que tienen de repente algún cargo o alguna idea, a que apuesten por los escritores. Se considera a veces que los escritores son pues vagos, no hacen nada, pero también escribir es un trabajo. Sentarse a escribir, a leer un libro durante horas y horas, a buscar información, a tener que pasarlo a limpio, es un trabajo como construir una casa. Si ustedes, por ejemplo, leen el prólogo del libro Monte de Goce de Enrique Verástegui, el gran Enrique Verástegui lo dice claramente, ¿no? Escribir es como construir, es como limpiar, hay que limar, hay que levantar, palabra con palabra, construir, palabra con palabra, ir creando este objeto que es el texto, que es el libro, que es la literatura. Entonces, hay un problema, creo yo, hay un problema que nos debe llevar a la reflexión. ¿Por qué le damos la espalda a la cultura en el Perú? ¿Y por qué nos olvidamos de las voces más representativas de toda nuestra región? ¿Por qué, como digo acá, no son pues convocadas voces tan importantes como las que he mencionado y muchas más que podríamos seguir mencionando y seguir trayendo pues esta noche o en esta sesión? Simplemente basta ya de esos espacios de amiguismo que tanto daño hacen, ¿no? Basta ya de las cúpulas, basta ya de los terratenientes culturales, de los que cierran puertas. Provoquemos una literatura más abierta, más democrática, donde podamos leernos todos, como dice Vallejo, sentados al borde de la mañana eterna, ¿no? Yo sé que me escuchan jóvenes, yo sé que me escuchan gente con optimismo todavía, y yo les pido que no perdamos las ganas, que no nos dejemos embadurnar por la monotonía de nuestra ciudad, por la monotonía de nuestras ciudades. No nos dejemos vencer, ¿no? La literatura tiene que ser hecha por gente de vigor y la capacidad creadora no puede pagarse por nada. Entonces yo creo que la gran tarea del futuro es seguir contribuyendo a que la cultura de nuestro país crezca, se fortalezca y sea más democrática. Finalmente, yo por aquí tengo una carta que escribí, pues, una carta abierta, ¿no?, al ministro de Cultura, Ciro Gálvez, y se los voy a leer para todos ustedes. Para nadie es una sorpresa ver cómo funciona el sistema cultural en este Perú, pero yo veo en usted, señor ministro, a un hombre con ganas de hacer un cambio real. Yo represento a esos jóvenes que tuvieron que forjarse su propia cultura, salir adelante solos, sin el amparo de bibliotecas públicas ni universidades pagadas por mis padres, sudándola, sacando copias, tomando emoliente, subiendo a micros, leyendo en las madrugadas. Para mí, señor ministro, hacer cultura en este Perú es toda una gesta. Primero, luchar contra la animadversión y resignada forma de ser de otros, pero no me quejo ni me resigno. Sigo e invito a seguir a los otros. Doy ejemplo, hago, insisto. Por ello, celebro que tome la batuta necesaria para reformar lo que los caviares de siempre no desean jamás cambiar. Usted debe saber que yo represento a esa nueva juventud, a los jóvenes que desean hacer cambios en sus países. No tendré amigos de la Católica que me ayuden a entrar a revistas pitucas, pero tengo un buen corazón y la mente suficientemente formada para dar cátedra a todo el Perú. Yo escribo, yo leo, yo me educo solo, porque deseo mejorar y ayudar a que mi Perú sea un gran país. Por eso, lo insto a seguir en su tarea de hacer de la delegación de la Feria de Guadalajara una feria que represente el Perú real, al Perú verdadero y no la recua de escritores de siempre. Sé que la tarea es hercúlea y difícil, pero unidos podemos hacer que la cultura sea un pan solidario para todos y parte de nuestro día a día. Bueno, y luego la carta sigue, la pueden encontrar en el muro de mi Facebook,
y luego dice por un horizonte más abierto y democrático. Y bueno, entonces estas reflexiones nos van a llevar a muchos puntos, ¿no? Para ir terminando esta polémica que se acaba de desatar. Ustedes van a encontrar por redes toda clase de comentarios a favor, en contra. Los que fueron invitados en la primera lista, algunos han sido invitados de nuevo y han renunciado, ¿no? Como por ejemplo el escritor Alonso Cueto. Han sacado escritoras que algunos consideran muy representativas para la literatura femenina última. Es decir, esto ha desatado polémica, pero yo creo que la polémica, yo creo que los escándalos pueden servirnos para algo positivo. Yo creo que esta polémica que se acaba de desatar, que a algunos va a llevarles, los ha llevado pues a renunciar a esta invitación y a otros a criticar al ministro, yo creo que debe servir para darnos cuenta de la enfermedad terrible que impera en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es posible que en nuestro país la Casa de la Literatura, por ejemplo, no dé un premio económico en los premios que da anualmente, ¿no? Por ejemplo, a Cornwell Jara le dieron solamente unas revistas, ¿no? ¿Cómo es posible que no le demos dinero a los escritores? Y eso es lo que necesitan justamente para seguir escribiendo, para seguir viviendo. Por una dignidad, por los escritores, es por lo que hablo hoy día, ¿no? Y hace falta, pues, entonces, reflexionar sobre eso, ya que estamos en esta crisis, de alguna forma, esta crisis literaria, pero más que literaria, esta crisis del sistema literario, ¿no? Hay que separar la literatura, ¿no? La literatura, los poemas que escribimos, el arte, del sistema en el cual se mueve, ¿no? El sistema en el cual se mueve, pues, no es para nada bondadoso con los escritores en este país. Sin embargo, tampoco se trata de quejarse, ¿no? Ni de vivir amargado, ¿no? Se trata de buscar soluciones, se trata de reflexionar críticamente, y eso es lo que yo invito ahora que todos hagan, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera podemos ayudar a que la literatura de nuestro país crezca? Comprando, por ejemplo, libros de los autores. Si ustedes tienen sus amigos, vecinos, familiares que tienen sus obras, compren sus obras. Si ustedes, por ejemplo, quieren que la literatura de nuestro país sea realmente un acto digno, un trabajo digno y respetado, compren esas obras, porque de esa manera los escritores pueden seguir pagando su día a día, pueden seguir dedicándose a escribir. Dedicarse a escribir es como dedicarse a la ciencia, es como dedicarse a desarmar una computadora, en el sentido de que el trabajo de pensar un arte es profundo y es absorbente. Entonces, a veces, pues, los escritores tienen que renunciar a ese tiempo para tener que trabajar y pagar sus deudas, pagar su día a día, sus comidas. ¿Y por qué, digo yo? ¿Por qué? Si se podría, desde el Estado, se podría, por ejemplo, generar una editorial que apueste por los escritores, que busque difundirlos, que busque promocionarlos, y de esa manera, pues, se genere más lectores, que es lo que todos queremos, se genere más literatura y se pueda difundir de una mejor manera. Esto de acá espero que lleve, pues, a la reflexión necesaria para que nuestra literatura siga, pues, floreciendo, ¿no? Y no se vuelva solamente una camada pequeña de autores que de alguna forma dicen representar al Perú, ¿no? Acá no estamos juzgando a ningún escritor, no estamos tampoco mezquinándole sus méritos, solamente queremos tomar este escándalo de ahorita, este escándalo de ahora, para poder entrar a lo que deberíamos hablar. Lo que debería resultarnos escandalosos, señores y señoras, amigos y amigas, es que en el Perú no se apoya a los escritores. Lo que nos debería resultar escandaloso es que no hayan distritos con bibliotecas. Lo que nos debería resultar escandaloso, señores, es que no se den becas a los jóvenes talentos, que no se promocione su literatura, que todo solamente sea la propaganda de la televisión, del consumismo y del automatismo. Eso de ahí es lo que debemos preocuparnos, y ahí también tenemos que poner nuestra palabra. Ha sido todo por esta noche. Simplemente me despido, le mando un gran saludo a todos los amigos que me ven en todas partes del Perú y del mundo, y no quiero terminar esta jornada sin recordar al poeta mexicano Ángel Ortuño, que
justo antes de empezar esta transmisión, nos enteramos de su muerte. Es un poeta mexicano a quien rendimos un homenaje, un poeta vital, un poeta que tenía mucha presencia en las redes sociales. Ángel Ortuño, lean su poesía, se las recomiendo. Un poeta que escribía con una onda punk y que hoy día nos dejó y que no nos dejará pues en su arte, ¿no? Que es lo que nos ha dejado para seguir recordándolo, porque en el arte, en la literatura, en los libros, los escritores nunca mueren. Que tengan todos una muy buena semana. Lima Gris TV, un canal diferente.